Joaquín Mejía, ¿cuál es el estado de la dictadura en este momento en Honduras? Bueno, el estado de la dictadura es lo que venimos arrastrando del año 2009, un escenario, una situación de inconstitucionalidad permanente, de excepcionalidad permanente, de anormalidad democrática, donde quienes realmente están gobernando el país ya ni siquiera se puede hablar tanto de las élites económicas, sino de los militares y de la Embajada de Estados Unidos, donde el presidente de facto se está convirtiendo en un sicario que recibe las órdenes y legitima, digamos, o legaliza las órdenes que le dan los militares y la Embajada de Estados Unidos. Sin duda alguna estamos en un proceso de profundización de la dictadura, pero esperamos que esta profundización implique la cercanía de un posible proceso de transición democrática. Yo veo, y estoy de acuerdo contigo en la profundización de la dictadura, pero también veo una profundización de la lucha, una emergencia, y no porque sea algo que está pasando así nomás, sino de emerger. Sí. Está emergiendo una lucha del pueblo, una lucha de los estudiantes, una lucha de los maestros, una lucha de los médicos, los gremios. Se respira en el aire que hay lucha de pueblo. Sí, no, y además también hay que recordar que hay otros sectores que han empezado a decir algo y que no lo habían dicho antes. La conferencia episcopal, lo que hizo también la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, que recordemos que en Cortés es donde se sostiene la economía del país. Entonces empiezan a verse fisuras, incluso el cardenal Rodríguez, que ha apoyado de manera fuerte esta dictadura, recientemente dio unas declaraciones ya sin ser tan efervesciente defensor del régimen de Juan Orlando Hernández. Entonces se están dando unas condiciones que creo yo que se resumen en dos palabras o en dos frases que se han vuelto famosas: el fuera Jo y el basta ya, que ha popularizado el Consejo Nacional Anticorrupción. Entonces estamos en un proceso muy interesante que yo creo que cuál es el desafío que tenemos. En este momento quien está llevando, digamos, la batuta de esta lucha es la Plataforma Social por la Educación y la Salud. Sin embargo, hay que estar atentos y atentas para que otras plataformas puedan relevar a esta plataforma, porque no podemos dejar o no podemos permitir que toda la carga de la salida del régimen caiga en esta plataforma. Esta plataforma ha puesto sobre la mesa dos demandas concretas en materia de educación y salud, pero otros sectores que también tienen demandas debemos de estar listos para poder relevar a esta plataforma cuando se dé el momento. Vemos lucha del pueblo, pero también vemos una respuesta que nos preocupa. 1.300 marines llegan a Latinoamérica, 300 de ellos dicen a Honduras, se están distribuyendo. Ayer Juan Orlando saca tanquetas, saca material bélico. ¿Qué lectura darle a esto? Bueno, aquí se están mostrando cuáles son las estructuras que sostienen al régimen. Una primera estructura o columna son los militares, y que están dispuestos a matar por lo que sea, ya lo han demostrado. Como dice Víctor Mesa, los militares son la peor pesadilla en la historia de la democracia hondureña. Lo vimos en los años 80. ¿Quiénes cometieron los graves crímenes? Desaparecieron gente, militares. En el golpe de Estado, ¿quiénes cometieron los crímenes de lesa humanidad? Militares. En la crisis postelectoral, ¿quiénes cometieron esos graves violaciones a derechos humanos? Militares. Ahora, ¿quiénes están sacando las tanquetas? Militares. Pero al mismo tiempo son unos incapaces para proteger las fronteras y no permitir que pase la cocaína que va hasta Estados Unidos. Y la otra columna es el apoyo político, la bendición política de la Embajada de Estados Unidos y el Departamento de Estado, y el silencio cómplice e hipócrita de la Unión Europea frente al régimen. Sin embargo, también esta muestra de fuerza a través de los militares también implica una muestra de preocupación del régimen. La coalición contra la impunidad, el MAD, la Convergencia, todas estas organizaciones que se han formado precisamente en el marco de la dictadura para denunciar la dictadura, ¿cuál es el papel que deben jugar o que deben seguir jugando? Sí, aquí hay que tener en cuenta dos cuestiones. Que la dictadura ejerce dos violencias. Una primera violencia que es directa contra la gente, la criminalización, la represión, las acusaciones ante los tribunales por delitos como asociación ilícita, ese es uno. Pero hay otra violencia que es una violencia estructural, que es toda la estructura de leyes y de instituciones que construyó la dictadura del 2009 para poder seguir profundizando la otra violencia directa. Y en ese sentido, todos estos pasos que mencionás, debemos de atacar esa violencia directa como lo hicimos con Guapinol y logramos sacar a estos compañeros y compañeras, pero
Lo de Guapinol es un ejemplo, es una consecuencia. Debemos de atacar las estructuras y ahí juega un papel fundamental en la sala de lo constitucional y que debemos desafiarla a pesar de saber que también está cooptada por los poderes fácticos de este país. Todos los cambios son políticos. ¿Cuál es el papel que deben jugar los partidos políticos de oposición? Es que su papel natural está en el Congreso Nacional y lograr que esa lucha electoral dentro del Congreso Nacional pueda tener una conexión, un hilo conductor con las luchas ciudadanas. Eso debe ser pero muy importante. Pero la verdad, en lo particular, a mí me parece que se debe fortalecer esos canales de diálogo y no estar pensando tanto en el proceso electoral, porque a mí, en lo particular, como ciudadano independiente, me dolería mucho, por ejemplo, que partidos que están luchando contra la dictadura vuelvan al proceso electoral con las mismas reglas de juego, con un gobierno ilegítimo, con un gobierno represor, y permitir que vuelva a legitimarse, entre comillas, porque recordemos que el hombre está decidido a un tercer mandato, aunque sea ilegal.